Buenas tardes, soy el cadete de segundo año Jesús Villegas y hoy les voy a hablar sobre el magnetismo y los fenómenos asociados. Vamos a empezar con el concepto de magnetismo. El magnetismo se puede comprender como un conjunto de fenómenos físicos dados por los campos magnéticos. Esto puede generarse por el flujo de la corriente eléctrica o electrones o por los momentos magnéticos intrínsecos de las partículas constituyentes de la materia. Es decir, que puede depender tanto de la corriente eléctrica como de las propiedades de las materias que tienen propiedades magnéticas, por así decirlo. Ahora, el hierro, el cobalto, el níquel y sus aleaciones se presentan en materiales que poseen propiedades magnéticas fácilmente observables y comúnmente se llaman imanes. Ahora vamos con el origen del magnetismo. En la antigua Grecia ya se conocían los fenómenos magnéticos. Precisamente fue descubierto en la ciudad magnesia del Meandro por el matemático Tales de Mileto en el año 600 a.C. aproximadamente. Sabían que la magnetita atraía a metales como el hierro, y las partículas atraídas o magnetizadas por la magnetita atraían a otros metales, por lo que se denominó en esa época los primeros imanes naturales, se podría decir. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema que también es importante, pero es referente al magnetismo, que sería los fundamentos importantes del magnetismo. Entre ellos, primero tenemos la ley de atracción y repulsión, que se refiere a que básicamente los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. También tenemos la existencia de los dipolos, que indica que cada imán tiene un polo norte y un polo sur, que es por el que entra y sale el flujo de electrones y atrae a los metales, a los materiales magnéticos. Por otra parte, tenemos leyes fundamentales como la ley de magnetismo de Gauss y la ley de inducción de Faraday, que son leyes que están íntimamente vinculadas con la electricidad en el electromagnetismo. Bueno, ahora podemos pasar a lo que sería el campo magnético. Ahora bien, el campo magnético es un fenómeno físico, es un campo físico que se puede representar mediante un modelo matemático que describe la interacción entre cuerpos y sistemas con materiales de propiedades de naturaleza magnética, dicho de esa forma. Pueden ser tales como los momentos magnéticos, los fenómenos magnéticos de las corrientes eléctricas, ya que las corrientes eléctricas generan magnetismo, y los materiales magnéticos. El campo magnético se entiende, está definido en cualquier punto como un campo vectorial, debido a que tiene dos valores que son la magnitud y la dirección. Por otra parte tenemos que el campo magnético también se puede interpretar comúnmente, o está comúnmente definido en términos de la fuerza de Lorentz ejercida sobre las cargas eléctricas, y la fuerza de Lorentz se puede interpretar como la fuerza electromagnética total que experimenta una partícula cargada que pasa o fluye a través de un campo magnético o eléctrico. ¿Cómo se puede interpretar un campo magnético? Bueno, un campo magnético se puede interpretar con líneas cerradas de campo, que es por la que fluyen los electrones, y se atraen las partículas. Y también existen dos tipos de imanes. Por lo general están los imanes estáticos, los campos magnéticos estáticos, que son los imanes que conocemos de toda la vida. Y también tenemos los campos magnéticos dinámicos o variables, que son los electromagnéticos.
Ahora, como pueden ver aquí, en el magnetismo y en los campos magnéticos también, existen unidades que son las que se puede representar según el Sistema Internacional de Unidades. Tenemos como por ejemplo el Tesla, que representa la inducción, y tenemos el Coulomb, que representa la carga eléctrica, entre otras unidades. Estas unidades representan todo tipo de comportamientos o variaciones que puedan tener el campo magnético, o para por lo menos medir los fenómenos que suceden en él. Ahora pasamos a lo que es la fuerza magnética, muy importante. La fuerza magnética se puede entender como una fuerza fundamental que surge del movimiento de electrones o cargas eléctricas y se manifiesta como fuerza de atracción o repulsión entre imanes y materiales ferromagnéticos, o movimiento sobre otras cargas. Ahora, esto está descrito por la ley de Lorentz y también forma parte importante del electromagnetismo, con polos opuestos que se atraen y polos iguales que se repelen. Ahora, la inductancia magnética es la medida de la oposición a un cambio de la corriente eléctrica de un inductor o bobina que genera corriente o energía en presencia de un campo magnético, y se define como la relación entre el flujo magnético y la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Ok? Y esta corriente eléctrica pasa por la bobina y el número de vueltas. Ahora, como podemos ver, aquí tenemos la representación matemática de lo que viene haciendo la inductancia, igual que todas las anteriores que hemos visto, y también tenemos los factores que afectan a la inductancia, que sería el número de espiras y el tamaño del inductor. A mayor cantidad de espiras, mayor va a ser la inductancia. Y bueno, esto ha sido todo. Buenas tardes, soy el cadete de segundo año de Jesús Villegas y les voy a hablar sobre la inductancia magnética. Aquí tengo un experimento y estos son los materiales que utilicé y las herramientas. Aquí tenemos un cautín y el estaño para soldar hacia los polos de la pila parte del circuito, los alicates, como pueden ver aquí, para poder hacer los empalmes hacia las pinzas Feynman, un interruptor, un LED y una bobina o un inductor. Ahora, ¿cómo se da este fenómeno? Sencillo. La corriente de la batería va a pasar al inductor, que tiene unos imanes y una espiral de cobre. Eso va a generar un campo magnético. La inductancia es la oposición de la corriente al campo magnético. Cuando pasa la corriente a los hilos de cobre del inductor, las variaciones que hay van a hacer que el campo magnético se oponga a esas variaciones en la frecuencia eléctrica, generando un cortocircuito. Y eso va a generar, para cuando vaya a encender la luz LED aquí, que se corte. No va a durar encendido, sino que va a prender por un instante. Voy a dejarlo aquí claro. Ven, estoy encendiendo y apagan la luz LED. Yo hago el contacto, pero solo prende por un instante porque se corta. Voy a apagar las luces para que se pueda apreciar mejor el experimento. Y aquí se puede apreciar mejor lo que es el cortocircuito que está sucediendo. Es pequeño porque solamente le estoy aplicando 1.5 voltios, que es esta batería. No se puede conectar a una red doméstica de casa porque no se notaría, se dañaría tanto el inductor como la luz LED. Y como pueden ver aquí, este es el experimento de la inductancia magnética. Esto es una base importante de lo que es la ley de Lorentz, la ley de Gauss para
para el magnetismo y la ley de Faraday para la inducción magnética y todos esos factores importantes de la inductancia y la electricidad. Y bueno, este ha sido todo el video.